Buen día, vamos a presentar el tema políticas públicas, esto como parte de la asignatura de evaluación de políticas educativas y prácticas docentes correspondiente a la maestría en educación para la Universidad Autónoma de Durango. En un primer punto vamos a hablar del marco histórico que engloba al surgimiento de estas políticas. Dichas políticas nacen durante el siglo XX en Estados Unidos, sin embargo, pues es muy importante conocer el contexto global que enmarcaba a esta situación. Propiamente en el mundo se estaba dando un desarrollo industrial bastante acelerado, lo cual conllevaba a un mejoramiento de la economía, y esto con gran importancia en Estados Unidos. Pero fue afectado porque a la par estábamos llegando al fin de la Primera Guerra Mundial y todas las consecuencias que conllevaba terminar una guerra. Dentro de estas consecuencias, pues una de ellas que fue positiva fue el surgimiento de la Liga de las Naciones. Después tenemos una fuerte redefinición política y también nuevas colonizaciones, es decir, los países que participaron en la guerra empezaron a colonizar nuevas regiones del mundo. Con el paso de los años también vemos el incremento y el surgimiento de las sociedades de masas y totalitarismo. Casos muy conocidos en el nazismo alemán, en Italia con Mussolini o Stalin en la Unión Soviética. Como resultado de todo el tema de la guerra y pues la falta de contrapeso por parte del desarrollo industrial, pues vemos el fenómeno de la Gran Depresión, en el cual vemos que existe una exigencia social por respuesta del gobierno. Es entonces cuando vemos a un personaje que se llama Harold Lasswell, quien es considerado el padre de las ciencias políticas y también el padre de las políticas públicas. Este personaje, en 1951, en un texto que escribió que se llamaba Las ciencias políticas, pues nos hablaba ya del uso de la información disponible para la mejora en la toma de decisiones por parte del gobierno. Y nos hablaba de que se requieren hacer políticas públicas que respondan principalmente a 3 preguntas. 1. ¿Cómo tomar decisiones de gobierno más inteligentes? ¿Cómo generar y mejorar la información para los funcionarios a cargo del diseño de políticas públicas? Y 3. ¿Cómo incorporar en el gobierno mayores niveles, dosis de ciencia y racionalidad? Entonces, el personaje más importante hablando de políticas públicas es este señor. Posterior a él, pues fueron algunos autores que intentaron pues darle un poquito más de sentido o tratar de enfocar de diferente forma lo que Lasswell ya había mencionado. Tenemos aquí a Herbert Simon, que nos hablaba del diseño racional de las políticas públicas, en el cual nos hablaba que es importante que el raciocinio domine sobre las políticas públicas. Nos hablaba de algunos pasos que es establecimiento de alternativas, identificación y generación de todas las opciones, cálculo y valoración, comparación de opciones y elección de la opción según las opciones que maximicen los resultados posibles. Nos hablaba de un tema fuertemente racional, científico, estadístico, que pudiese ser comprobable, ¿no? Con temas muy concretos y no dejando espacio a la imaginación. La contraparte fue Lindblom, que nos hablaba de una alternativa a este enfoque racional y que se denominó incrementalismo. Nos habla de que no se puede alcanzar nunca un objetivo óptimo, pero sí un resultado satisfactorio a partir de la selección de estrategias adecuadas. Dror sería un intermediario entre el incrementalismo y el racionalismo. Representa un punto medio entre los dos y nos obliga a tomar en consideración ambas visiones. Finalmente, ¿qué son las políticas públicas? Para ya entrar en tema, dejando de un lado el contexto histórico, ¿qué son las políticas públicas? ¿Para qué nos sirven? Bueno, las políticas públicas se refiere a las decisiones que los actores del gobierno toman para resolver los problemas sociales, económicos y políticos. Esto a través de la formulación e implementación de políticas, involucrando la distribución de poderes, asignación de recursos y creaciones de normas.
nos sirve porque básicamente lo que nos interesa a nosotros, y tratamos de hacer una respuesta corta, una política pública es aquella política, es aquella estrategia gubernamental que está enfocada a resolver un problema social, ¿sí? Una necesidad social. Obviamente, dentro de estas políticas pues se van a ver inmersos muchos representantes administrativos del Estado y que va a ser necesario que tengan un adecuado uso de recursos para poder sobrellevar las situaciones. ¿Cuáles son los actores involucrados? Bueno, está en primera instancia el sector privado, donde vemos a las empresas, organizaciones empresariales, inversores financieras, el sector público, hablando del gobierno nacional, estatal, local, ¿no? Hablando también de las universidades, centros de investigación, empresas, compañías públicas. Vemos también posiblemente a los sindicatos, que representan básicamente a grupos de trabajadores bien organizados y que buscan mantener los derechos y las condiciones laborales. Organizaciones de sociedad civil, que son básicamente organizaciones de ciudadanos y que conllevan, ¿verdad?, el centro de las políticas públicas. Y como quinto lugar, los medios de comunicación, que con el paso de los años pues han tenido un amplio impacto, por un lado en que se conozcan las políticas públicas, pero por otro lado en generar una opinión pública. Y de forma global pues también hacen un contrapeso importante y permiten la retroalimentación de los resultados de las políticas aplicadas. ¿Cuáles son las características principales de las políticas públicas? Son las siguientes. Primero, estabilidad. No se refiere a que las políticas sean rígidas, sino que se refiere a que sean estables en el sentido de que estén bien hechas y que apliquen para la mayoría de los cambios, que no sean tan volátiles y que no se puedan modificar fácilmente por el capricho de algún grupo de interés en particular, sino que se mantengan firmes en la mayoría de los casos. Adaptabilidad, para que puedan adaptarse a las situaciones correspondientes al momento y que se esté viviendo, el momento social que se esté viviendo. Coherencia y coordinación, que sea coherente también con otras políticas, que tenga orientación a metas concretas y correctas. Calidad de implementación y ejecución, es importante que las políticas no solo se piensen bien, sino que se apliquen bien. Orientación hacia el interés colectivo, es importante que no prevalezca el interés particular en las políticas públicas. Eficacia y eficiencia, es decir, que los recursos se utilicen de forma correcta y en los tiempos correctos, y que manifieste la preocupación del gobierno a resolver los problemas sociales. Hay 4 marcos teóricos que rigen a las políticas públicas. Por un lado es el enfoque racional, que nos habla, como su nombre lo indica, en evidencia y en la razón. Después está el enfoque de la justicia social, que va enfocado a reducir las desigualdades entre las personas. El enfoque pluralista, donde vemos la influencia de diversos grupos de interés. Y finalmente el enfoque del constructivismo, en donde las decisiones están influenciadas por las percepciones y creencias de lo que se considera importante para la sociedad. Esto es el ciclo de las políticas públicas. Iniciamos en esta explicación, es un ciclo, no necesita iniciar por algún punto en concreto, porque precisamente esa es la característica de un ciclo, pero vamos a iniciar por la identificación y definición del problema. Aquí consiste en reconocer la existencia de una problemática social que requiere el apoyo del gobierno. Después, el siguiente punto sería la formulación de alguna política pública. Consiste en el diseño y construcciones de posibles soluciones al problema de raíz. Hay que adoptar una decisión de todas las opciones que hemos considerado. Hay que elaborar un plan de trabajo para abordar la problemática. Después, la implementación. Hay que materializar la idea plasmada. Y finalmente, pues hay que evaluar los resultados y los efectos de las estrategias que hemos puesto en marcha. Según Lowy, hay 4 tipos de políticas públicas: regulativas, distributivas, redistributivas y constitutivas. Una política regulativa es aquella política que dicta normas, afecta al comportamiento del ciudadano en general
puesto que obliga o prohíbe al ciudadano o al grupo de ciudadanos a realizar o no realizar una actividad. Son decretos con gran poder. La política distributiva nos concede autorización especial a casos particulares, casos que sean sumamente individualizados y que sean casos que tengan condiciones muy concretas para poder ser privilegiados, ¿no? Por ejemplo, está el permiso para construir un edificio o la renta inmobiliaria. La política redistributiva nos habla de otorgar ventajas, pero no a una persona, no a un individuo en particular, sino a sujetos designados, ¿sí? Es una de las políticas pues con mayor tensión, puesto que al darle beneficios a grupos de personas, pues conlleva también a muchos desacuerdos. Finalmente está la política constitutiva, que nos hace referencia a las normas o a las reglas acerca del poder mismo, ¿no? Políticas que afecten a la forma de gobernar. Entonces aquí entran las reformas a la Constitución, la institución de reformas institucionales o administrativa o creación de organismos públicos de alto estatus. Finalmente, como conclusión, ¿por qué es importante conocer este tema en la maestría en educación? Bueno, esto es bastante evidente, puesto que las políticas públicas tienen efecto en todos los ciudadanos de una región, en este caso, en nuestro caso particular, en todo México. Y las políticas públicas también atienden a todas las necesidades que tenga esta sociedad. Dentro del ámbito educativo, es sumamente frecuente que existan necesidades a tratar. El tema educativo siempre va a tener necesidades y siempre van a tener que tener una respuesta por parte del gobierno. Estas serían las políticas públicas educativas y tienen que seguir estos pasos y esas características que hemos visto, todo este contexto histórico, este tipo de marcos teóricos, etcétera, están inmersos en todas las políticas públicas educativas. Entonces es necesario que el maestrante realmente conozca primero qué es una política pública para después enfocarse en las políticas públicas educativas, puesto que no podemos huir de ellas, tenemos que conocerlas y más que eso tenemos que poder utilizarlas a nuestro favor, saber cómo se crean, saber qué características tienen y poder ofertar una retroalimentación e incluso posiblemente una mejora o una creación en un futuro sobre algún apartado en concreto de una política pública educativa. Con esto concluimos, aquí dejo la bibliografía utilizada y pues bueno, mando un saludo a todos los que hayan podido ver esto y pues muchas gracias por el favor de su atención.